Nayarit es un estado que huele a sal, a caña quemada y a recuerdos que nadie reclama. Lo pintan bonito en los folletos de la Riviera, con sus atardeceres y sus playas de postal, pero si te sales de la carretera y te metes por las terracerías que suben a la sierra o por los caminos de tierra que bordean los esteros, vas a encontrar algo que no sale en ningún anuncio. Pueblos que se están hundiendo, haciendas que la selva devora ladrillo por ladrillo, fraccionamientos que nadie habitó y que ahora le pertenecen a la hierba, lugares donde la tierra decidió tragarse lo que los hombres construyeron. Eso es lo que te voy a contar hoy. 11 sitios de Nayarit que están desapareciendo ante tus ojos. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 11. La Pupa, municipio de Ixtlán del Río. Para llegar a La Pupa, hay que meterse 1 hora por caminos de sierra desde el pueblo mágico de Ixtlán del Río, en la zona sur de Nayarit, justo donde el estado hace frontera con Jalisco. El trayecto ya te prepara para lo que vas a encontrar. La vegetación se va cerrando, los cerros se aprietan y el silencio empieza a pesar como una manta mojada. La Pupa es el nombre popular con el que se conoce lo que alguna vez fue la hacienda Amaxac, un complejo minero que tuvo su época de esplendor a finales del siglo XIX, cuando la fiebre del oro y la plata arrastraba hombres y fortunas hacia los rincones más remotos de la Sierra Occidental de México. La hacienda se dedicaba a la explotación de minas de metales preciosos y construyó a su alrededor todo un pueblo. Casas de adobe y cantera para los trabajadores, una iglesia con campanario estilo espadaña, grandes almacenes donde se separaban los metales, chacuacos, que eran los hornos donde se fundían los minerales, un lienzo charro para los jaripeos de la comunidad, una tienda de raya donde los mineros gastaban lo que ganaban sin llegar a ganar nunca lo suficiente, y hasta un cementerio con lápidas inscritas que todavía pueden leerse si uno se agacha entre la maleza. La hacienda tenía una particularidad geográfica curiosa. Estaba sentada exactamente sobre la línea divisoria entre Nayarit y Jalisco, lo que significaba que una mitad del pueblo pertenecía al municipio de Ixtlán del Río y la otra al de Ostotipaquillo, en territorio jalisciense. Nadie sabe con certeza cuándo ni por qué dejó de llamarse Amaxac para convertirse en La Pupa, ni tampoco hay una fecha exacta de su abandono definitivo. Lo que se sabe es que cuando las vetas se agotaron y la minería dejó de ser rentable, la gente se fue yendo como se van las gotas de un grifo que nadie cierra, despacio, sin escándalo, hasta que un día el pueblo amaneció vacío. Hoy La Pupa es un esqueleto de piedra y adobe que la vegetación tropical va cubriendo año con año. Los muros de la iglesia todavía se mantienen en pie, pero las raíces de los árboles ya se metieron por las grietas y están empujando las piedras desde adentro. Los almacenes donde se procesaba el mineral son ahora cuevas de murciélagos y nidos de avispas. Las calles empedradas que alguna vez resonaron con el paso de las mulas cargadas de mineral están cubiertas por una capa gruesa de hojarasca y tierra húmeda. El arroyo de Jacobino, que viene desde Plan de Barrancas y cruza junto al pueblo, sigue corriendo como si nada hubiera pasado, alimentando la vegetación que lentamente va borrando las huellas de la presencia humana. La torre cónica de vigilancia con su escalera de caracol todavía se alza entre los árboles como un dedo que señala al cielo, pero cada temporada de lluvias le quita un pedazo más. La Pupa forma parte de la ruta turística Ixtlán Minero, aunque decir que es un destino turístico es un poco generoso. No hay señalización adecuada, no hay guías, no hay infraestructura para recibir visitantes. Lo que hay es un pueblo muerto en medio de la sierra al que la vegetación le va haciendo un funeral lento y verde. Los lugareños de Ixtlán del Río cuentan que en ciertas noches se escuchan ruidos extraños provenientes de las ruinas, sonidos metálicos que podrían ser el eco de los chacuacos enfriándose o simplemente el viento colándose entre las piedras sueltas. Pero a este viejo no le interesan las leyendas de espantos. Lo que le interesa es la realidad de un patrimonio minero e histórico que se desmorona sin que nadie mueva un dedo para documentarlo, protegerlo o al menos explicar su importancia. La Pupa es un recordatorio de que las sierras de Nayarit están llenas de pueblos que la ambición levantó y el agotamiento sepultó. Número 10. Las ruinas de Jauja, Tepic. Dentro de la propia capital del estado, en la colonia que lleva su mismo nombre, hay un cadáver arquitectónico que la ciudad decidió ignorar durante décadas. Las ruinas de Jauja son los restos de lo que fue una de las fábricas textileras más importantes del occidente de México en el siglo XIX. La fundaron en 1833 los socios Eustaquio Barrón, Guillermo Forbes y Alejandro Forbes, empresarios británicos que vieron en Tepic una oportunidad para montar una industria que pudiera competir con las textileras europeas. Trajeron maquinaria inglesa, instalaron 80 telares que consumían 77 quintales de algodón,
Contrataron hasta 500 obreros que trabajaban en 3 turnos diarios y empezaron a producir telas y mantas que se hicieron famosas en toda la región. La más conocida era la llamada tepiqueña, que se vendía en mercados de todo el occidente del país. La fábrica cambió de manos varias veces a lo largo de los años. En 1890 la adquirió la Casa Aguirre, que la operó hasta 1935, cuando fue vendida a un comerciante francés. Ese comerciante la trabajó durante 12 años, hasta que el 26 de marzo de 1947 un incendio la destruyó por completo. La leyenda local dice que el fuego fue provocado deliberadamente para cobrar el seguro, aunque eso nunca se probó oficialmente. Lo que sí se probó es que nadie volvió a reconstruirla. Entre las historias que guardan esos muros hay una que tiene que ver con la cultura popular mexicana. Entre las obreras que trabajaron en la fábrica durante sus años de funcionamiento estuvo una mujer llamada Albina Luna Pérez, a quien apodaban la Negra, y que según la tradición fue la musa inspiradora del célebre Son de la Negra, una de las piezas musicales más emblemáticas del folclore mexicano. Las ruinas de Jauja forman parte del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que significa que tienen protección patrimonial, pero protección legal no es lo mismo que protección real. Los muros de ladrillo rojo y piedra siguen en pie, pero están acribillados por el vandalismo, invadidos por la vegetación que crece entre las grietas y debilitados por décadas de abandono. El techo desapareció con el incendio y nunca fue repuesto, así que el interior queda expuesto a la lluvia tropical que cae sobre Tepic durante meses. Cada temporada de lluvias erosiona un poco más las paredes. Cada año, la humedad penetra un poco más profundo en los cimientos. Cada día que pasa sin intervención es un día más cerca de la desaparición total. El gobierno de Nayarit ha anunciado proyectos de rescate en diversas ocasiones, incluyendo planes para convertir el sitio en un centro de artes y cultura, pero hasta la fecha ninguno se ha concretado de manera definitiva. Las ruinas de Jauja siguen ahí, en medio de la ciudad, pudriéndose a la vista de todos y sin que nadie haga nada efectivo al respecto. Es la historia perfecta de cómo un monumento histórico puede morir de abandono institucional mientras las autoridades se toman fotos prometiendo salvarlo. Número 9. El Hotel Playa Hermosa, San Blas. San Blas es uno de esos lugares donde la historia colonial se mezcla con la decadencia contemporánea de una manera que resulta casi poética. En la playa El Borrego, a poco más de 1 kilómetro de la plaza principal del pueblo, se levantan los restos de lo que alguna vez fue uno de los hoteles más lujosos de la costa del Pacífico mexicano. El Hotel Playa Hermosa fue inaugurado en 1951 con la presencia del mismísimo presidente Miguel Alemán Valdés, quien veía en San Blas el potencial para convertirlo en un destino turístico de talla internacional. La ceremonia de apertura fue memorable, pero no por las razones que el presidente hubiera deseado. Mientras pronunciaba su discurso frente al flamante edificio de más de 100 habitaciones, alberca, restaurante y vistas panorámicas al Pacífico, fue atacado por nubes de mosquitos y jejenes tan feroces que tuvo que abandonar el acto sin terminar. Pese a ese debut accidentado, el Hotel Playa Hermosa vivió años de gloria durante las décadas de los 50 y 60, cuando las estrellas de Hollywood descubrieron San Blas como refugio para escapar de la prensa. Se dice que por sus habitaciones pasaron el actor Lee Marvin, que venía a San Blas de pesca, y también Elizabeth Taylor y Richard Burton, que buscaban un lugar discreto para vivir su tumultuosa relación lejos de las cámaras. Sin embargo, la combinación de factores adversos fue cerrando lentamente las puertas del hotel. El mar comenzó a alejarse de la línea costera original, las plagas de mosquitos y jejenes nunca fueron controladas, los huracanes castigaron la estructura repetidamente, y el turismo internacional fue migrando hacia destinos con mejor infraestructura. El golpe final lo dio el huracán Kena en 2002, que devastó la costa nayarita y dejó al hotel en un estado del que ya no hubo retorno. Hoy el Hotel Playa Hermosa es un cascarón de concreto invadido por murciélagos, rodeado por una cerca que nadie vigila y cubierto por la vegetación tropical que va trepando por las paredes como dedos verdes que intentan arrastrar la estructura hacia el suelo. No existen planes sustanciales para restaurarlo. La sal del aire marino corroe el concreto desde afuera. La humedad pudre las vigas desde adentro, y la arena que el viento arrastra va cubriendo los pisos como un manto fúnebre. Las habitaciones que alguna vez tuvieron sábanas de algodón y vistas al Pacífico, ahora son cuevas oscuras donde los murciélagos cuelgan del techo y las lagartijas corren por las paredes.
La alberca donde las estrellas de Hollywood chapoteaban con sus cócteles en la mano es hoy un cráter de concreto agrietado donde crece la hierba y se acumula el agua de lluvia convertida en criadero de mosquitos, los mismos mosquitos que desde el principio le declararon la guerra al hotel y terminaron ganándola. Sus ruinas son el monumento perfecto a las ilusiones turísticas que Nayarit fue acumulando y abandonando a lo largo de las décadas, como un niño que colecciona juguetes y después los deja tirados bajo la lluvia. Número 8. La contaduría y las ruinas coloniales del Cerro de Basilio, San Blas. Sin movernos de San Blas, subimos al Cerro de Basilio, donde se encuentran los vestigios más antiguos y más deteriorados del pueblo. La contaduría fue construida en 1760 como oficina de contabilidad para el comercio marítimo que San Blas mantenía con Oriente, principalmente con las Filipinas, a través de las famosas naos de China. El edificio de piedra gris oscura servía también como almacén de mercancías, depósito de municiones y fortaleza defensiva contra posibles ataques piratas. Sus muros gruesos, sus ventanas rectangulares de arcos rebajados y su patio central con cañones originales todavía dan una idea de la importancia estratégica que tuvo este lugar. San Blas fue reconocido oficialmente como la estación naval y el astillero más importante del virreinato en la costa del Pacífico, y desde aquí partió en 1768 Fray Junípero Serra, rumbo a las Misiones de California, en un viaje que cambiaría para siempre la historia del continente. Cuesta abajo desde la contaduría están las ruinas de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, comenzada en 1769, cuyas campanas de bronce supuestamente inspiraron el poema Las campanas de San Blas del poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow, aunque el escritor nunca visitó el pueblo. También quedan los restos de una aduana marítima del siglo XIX sobre la calle Benito Juárez, a 3 cuadras de la plaza principal. El conjunto de ruinas coloniales de San Blas es impresionante en su decadencia. La contaduría ha sido parcialmente restaurada y funciona como museo comunitario con piezas arqueológicas y restos de embarcaciones, pero el resto de las estructuras coloniales siguen expuestas a los elementos, la humedad del trópico, la sal del mar, la lluvia torrencial de los veranos nayaritas y la vegetación que no perdona van consumiendo estas piedras que alguna vez fueron el centro del poder naval español en el Pacífico. Las raíces de los árboles se meten entre las juntas de la cantería, el musgo cubre las inscripciones, los muros se van desmoronando piedra a piedra. San Blas fue alguna vez el puerto más importante del Pacífico Norte. Desde sus astilleros se construyeron los barcos que exploraron las costas de California y Alaska. Por sus muelles pasaron las mercancías que venían de Manila en las naos de China: sedas, especias, porcelana, marfil, cargamentos que valían fortunas y que convirtieron a San Blas en uno de los puntos más estratégicos del Imperio Español en América. Toda esa grandeza se fue apagando cuando el comercio marítimo migró a puertos con aguas más profundas, primero a Manzanillo y después a Acapulco. Hoy San Blas es un pueblo pesquero tranquilo, donde las ruinas del pasado se van hundiendo lentamente en la tierra húmeda, como si la costa quisiera tragarse la memoria de lo que fue. Número 7. El fraccionamiento Morelos, Tepic. Esto no es un pueblo antiguo ni una hacienda colonial. Esto es un fraccionamiento moderno que nació muerto. Ubicado en las cercanías de Las Delicias, al noroeste de Tepic, el fraccionamiento Morelos I aparece en los mapas, pero no en la realidad habitada de la ciudad. Fue diseñado y construido como un desarrollo residencial con calles trazadas, lotes delimitados, banquetas, postes de alumbrado y casas de interés social que nunca llegaron a cumplir su propósito. El problema fue la infraestructura sanitaria. Fallas estructurales en la red de drenaje impidieron que el fraccionamiento se conectara al sistema de alcantarillado de la ciudad, lo que lo dejó sin servicios básicos y, por tanto, inhabitable. Nadie se mudó jamás. Las casas que alcanzaron a construirse quedaron vacías desde el primer día, sin que un solo mueble entrara por sus puertas ni una sola familia encendiera una luz en sus habitaciones. Con el paso de los años, los vecinos de Tepic empezaron a llamarlo el mini Chernobyl, por su parecido inquietante con las ciudades abandonadas tras desastres nucleares. Las calles están cubiertas de hierba y maleza. Las construcciones inacabadas muestran el esqueleto de varillas y bloques de cemento que la vegetación va envolviendo como si quisiera devolverlos a la tierra de donde salieron. Los postes de alumbrado que nunca alumbraron nada se oxidan bajo el sol tropical. Las banquetas que nadie pisó se resquebrajan por el empuje de las raíces. El fraccionamiento es propiedad privada y su acceso está vigilado, lo que impide que los curiosos se metan a explorar, aunque eso no ha impedido que se convierta en una atracción informal para quienes quieren ver con sus propios ojos cómo se ve un fraccionamiento que la naturaleza está reclamando.
El fraccionamiento Morelos es la prueba de que no hace falta que pase un siglo para que un lugar se convierta en ruina. Basta con la mala planeación, la falta de supervisión y la indiferencia de las autoridades para que un proyecto habitacional se transforme en un pueblo fantasma, antes siquiera de haber sido pueblo. Número 6. San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas. No es que San Pedro Lagunillas esté completamente abandonado, pero está camino a estarlo. Según las proyecciones del Consejo Estatal de Población de Nayarit, este municipio es el que presenta la tendencia demográfica más alarmante de todo el estado. Con apenas 7,683 habitantes registrados en el censo de 2020, la proyección para 2030 era de apenas 2,567 personas. Eso es una caída de más del 65% de la población en una sola década. El municipio se encuentra en la zona sur de Nayarit, en una región de lagunas y cerros donde la economía siempre dependió de la agricultura, la ganadería y la pesca. Cuando esas actividades dejaron de ser rentables, la gente empezó a irse. Primero se fueron los jóvenes buscando trabajo en Tepic, en Guadalajara o en Estados Unidos. Después se fueron las familias completas, dejando atrás casas que nadie compra porque nadie quiere vivir en un lugar sin futuro económico. Cada 6 meses, empresas agrícolas de Estados Unidos envían reclutadores a San Pedro Lagunillas para contratar mano de obra para la cosecha de tomate y melón en California y otros estados. Los hombres y las mujeres que aceptan esos contratos temporales muchas veces no regresan. Se quedan allá, mandan dinero a los que quedaron, y poco a poco las casas se van vaciando, las escuelas se van quedando sin alumnos y las calles se van quedando sin gente. La vegetación va ganando terreno en las parcelas que nadie cultiva. Los corrales se desmoronan sin el ganado que los justificaba y las tiendas cierran porque no hay suficientes clientes. San Pedro Lagunillas no se está muriendo de golpe, se está muriendo de a poquito, como un enfermo al que se le van apagando los órganos uno por uno mientras la familia mira sin poder hacer nada. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 5. La Yesca, municipio de La Yesca. Si San Pedro Lagunillas está mal, La Yesca no está mucho mejor. Este municipio serrano, enclavado en la Sierra Madre Occidental, tenía 7,438 habitantes según datos recientes, y la proyección para 2030 lo ubica en apenas 6,003 personas. La Yesca es un municipio enorme en extensión pero diminuto en población, con 345 localidades desperdigadas por un territorio de montañas abruptas, barrancas profundas y caminos que en temporada de lluvias se vuelven intransitables. La mayoría de las viviendas son de un solo cuarto, construidas con zacate, adobe y teja, sin servicios básicos debido a la enorme distancia que existe entre unas y otras. La historia de La Yesca como asentamiento se remonta a la época colonial, cuando fue mencionada como Real de La Yesca por su actividad minera. Después vinieron las misiones jesuitas que fundaron Guayimic en 1610, Amatlán de Jora en 1620 y Camotlán en 1642. Durante siglos, las comunidades indígenas coras y huicholes mantuvieron viva la zona, pero la migración económica del último medio siglo ha ido vaciando las rancherías y los caseríos de la sierra. Los jóvenes se van porque no hay trabajo, los viejos se quedan porque no tienen fuerzas para irse, y los pueblitos de la sierra van quedando reducidos a 3 o 4 familias que resisten más por terquedad que por esperanza. Las casas de adobe se desmoronan sin nadie que les dé mantenimiento, los techos de teja se hunden bajo el peso de la lluvia acumulada, la vegetación se mete por las puertas y las ventanas como un visitante que no pide permiso. Lo abrupto del territorio y la falta de infraestructura carretera hacen que el abasto de productos básicos sea un problema crónico, lo que alimenta el círculo vicioso del abandono. La gente se va porque no hay servicios, y no hay servicios porque la gente se va. La Yesca es el ejemplo más claro de que en Nayarit hay municipios enteros que la sierra se está tragando no por un desastre natural ni por una catástrofe violenta, sino por el goteo silencioso e imparable de la migración. Número 4. Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas. Otro de los municipios que el Consejo Estatal de Población de Nayarit identificó como candidato a convertirse en pueblo fantasma antes de 2030. Amatlán de Cañas tenía 6,442 habitantes y la proyección lo ubica en 5,221 personas para esa fecha. El municipio se encuentra en la zona sur del estado, muy cerca de los límites con Jalisco, en una región de valles y lomeríos donde la economía siempre giró en torno al cultivo de caña de azúcar, café y tabaco.
Cuando esos cultivos dejaron de ser competitivos frente a las importaciones y a la agroindustria de gran escala, los campesinos de Amatlán de Cañas se encontraron sin sustento y sin alternativas. Los más jóvenes cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, donde la Asociación de Nayaritas, radicados en Estados Unidos, estima que viven alrededor de 450,000 ciudadanos del estado, concentrados principalmente en Los Ángeles. Los que se quedaron envejecen en casas cada vez más deterioradas, rodeados de parcelas que ya nadie siembra y de caminos que ya nadie recorre. Las localidades más pequeñas del municipio, esas rancherías de 10 o 15 familias que salpican los cerros y los valles, son las que peor la llevan. Muchas ya están completamente vacías, con las casas desplomándose sobre sí mismas y la vegetación creciendo por encima de los techos como si quisiera tapar la evidencia de que ahí vivió alguien. Los metates abandonados en los patios, las ollas de barro rotas junto a los fogones apagados, los corrales sin animales y las iglesias sin fieles son la firma del abandono rural que Nayarit comparte con tantos otros estados del occidente mexicano. Amatlán de Cañas no es un pueblo fantasma todavía, pero cada año que pasa se parece más a uno, y lo peor es que nadie parece estar haciendo nada para revertir la tendencia. No hay inversión en infraestructura productiva, no hay programas efectivos de retención de población joven, no hay incentivos reales para que las familias se queden en lugar de irse. El gobierno estatal publica las cifras del Consejo de Población, las presenta en informes con gráficas y tablas y después las guarda en un cajón mientras los pueblos siguen vaciándose. Amatlán de Cañas se merece algo mejor que ser una estadística en un documento que nadie lee. Número 3. Las rancherías abandonadas de Rosa Morada. El municipio de Rosa Morada se extiende por la planicie costera del norte de Nayarit, una zona de marismas, esteros y tierras bajas donde la economía siempre dependió de la pesca, la agricultura de temporal y la ganadería extensiva. Con poco más de 21,000 habitantes, Rosa Morada también aparece en la lista de municipios en riesgo de despoblamiento acelerado. Pero más que la cabecera municipal, lo que se está vaciando son las comunidades rurales dispersas por el territorio, rancherías de pocas familias que vivían de lo que producían y de lo que el estero les daba. Muchas de estas localidades ni siquiera tienen nombre oficial o aparecen en los mapas con un punto tan pequeño que parece un error tipográfico. La gente se fue yendo por las mismas razones de siempre: falta de empleo, falta de servicios, falta de oportunidades para los hijos. Las casas de palma y adobe, que caracterizaban la vivienda rural de la zona costera, son especialmente vulnerables al abandono porque los materiales orgánicos se descomponen rápido en el clima húmedo y caliente del trópico. Una casa de palma sin mantenimiento dura 5 años antes de que el techo se pudra y se colapse. Una casa de adobe sin cuidado aguanta un poco más, pero la lluvia tropical termina por deshacer los muros como si fueran de azúcar. En las rancherías abandonadas de Rosa Morada, la tierra y la vegetación van tragándose las estructuras a una velocidad que impresiona. Donde hace 10 años había una casa con patio y corral, hoy solo queda un montículo cubierto de hierba y arbolitos que crecen sobre los escombros. Los caminos de acceso, que nunca fueron más que veredas de tierra apisonada, desaparecen bajo la maleza en una sola temporada de lluvias. Los esteros van recuperando terrenos que alguna vez fueron parcelas de cultivo y los manglares avanzan sobre los predios que los humanos reclamaron y después abandonaron. Rosa Morada es la demostración en vivo de que cuando el hombre se va, la naturaleza no tarda ni un minuto en reclamar lo que siempre fue suyo. Número 2. Las comunidades tabacaleras olvidadas de Santiago Ixcuintla. Santiago Ixcuintla es el tercer municipio más poblado de Nayarit, con casi 94,000 habitantes, y su cabecera es una ciudad activa que vive del comercio, la agricultura y los servicios. Pero el municipio es enorme, con más de 205 localidades repartidas por el Valle del Río Grande de Santiago, y muchas de esas comunidades pequeñas están en un proceso de abandono que nadie detiene. La economía de la región estuvo históricamente ligada al cultivo de tabaco, que durante décadas fue el motor que mantenía vivas decenas de rancherías y ejidos a lo largo del valle. Las familias campesinas sembraban tabaco, lo secaban en tendales artesanales, lo empacaban y lo vendían a las compañías tabacaleras que tenían plantas procesadoras en la zona. Ese ciclo daba empleo a miles de personas y mantenía activa una red de pequeñas comunidades que dependían exclusivamente de ese cultivo. Cuando la industria tabacalera mexicana entró en declive por la competencia internacional, las regulaciones sanitarias y el cambio en los hábitos de consumo, esas comunidades perdieron su razón de ser económica. Las familias que podían se fueron a la cabecera municipal o a Tepic. Las que no podían emigraron a Estados Unidos con visas temporales de trabajo agrícola o sin papeles.
Los pueblitos tabacaleros fueron quedando vacíos, con los tendales pudriéndose bajo el sol, las bodegas de empaque desmoronándose y las casas hundiéndose lentamente en la planicie fértil que alguna vez les dio de comer. El Río Grande de Santiago, que cruza el municipio y que alguna vez fue la arteria vital que conectaba estas comunidades con el mundo exterior, sigue fluyendo indiferente mientras las casas de sus orillas se van convirtiendo en montones de adobe y lámina oxidada que la vegetación ribereña envuelve como un sudario verde. Lo que duele de estas comunidades tabacaleras no es solo el abandono físico de las estructuras, sino la pérdida de todo un modo de vida que durante generaciones definió la identidad de la región. El olor del tabaco secándose al sol, el ritmo de las temporadas de siembra y cosecha, las fiestas patronales financiadas con las ganancias de la venta, las relaciones entre familias que se conocían porque sus abuelos ya se conocían antes. Todo eso se fue con el tabaco. Y lo que quedó son los cascarones vacíos de un mundo que ya no existe, cubriéndose de polvo y de olvido en la planicie más fértil de Nayarit. Número 1. El ingenio de Puga y las haciendas azucareras de la zona cañera. Y llegamos al número 1 con un lugar que resume todo lo que Nayarit ha sido y ha dejado de ser. El pueblo de Puga, en el municipio de Tepic, creció alrededor de un ingenio azucarero que a principios del siglo XX era una de las industrias más importantes de la región. El ingenio funcionaba con maquinaria impulsada por turbinas hidráulicas, calderas y sistemas de desfogue que representaban lo más avanzado de la tecnología industrial de la época. Se planeaba refinar la caña para distribuir azúcar a todo México y hasta exportarla a Europa, transportando el producto por tren hasta el puerto de San Blas, desde donde saldría por barco hacia los mercados internacionales. A su alrededor se construyeron las instalaciones típicas de las haciendas azucareras del Pacífico mexicano, la casa grande del hacendado, las viviendas de los trabajadores, la tienda de raya, la capilla, el acueducto que llevaba el agua desde los arroyos cercanos hasta la molienda y que todavía conserva varios arcos y parte del cauce original. El ingenio de Puga fue incluso escenario de una de las primeras huelgas obreras del siglo XX en la región, cuando los trabajadores se organizaron para exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos, un episodio que forma parte de la historia social de Nayarit, aunque casi nadie lo recuerde. Lo que queda hoy del ingenio y las haciendas azucareras de la zona es un paisaje de desolación industrial que la selva tropical va devorando con una paciencia infinita. Los muros del edificio principal, construidos con ladrillo y piedra, todavía se mantienen en pie pero están cubiertos de enredaderas y musgo que les dan un aspecto de ruina prehispánica más que de fábrica del siglo XX. Las calderas oxidadas yacen entre la hierba como animales metálicos que se echaron a morir. El acueducto, con sus arcos de cantería, que alguna vez condujeron miles de litros de agua para mover las turbinas, ahora solo conduce la humedad que lo va desmoronando desde adentro. Los techos de las casas de los trabajadores se desplomaron hace años, y en su lugar crecen árboles que usan los muros como macetas. Las chimeneas industriales, que alguna vez expulsaban el humo de la molienda hacia un cielo azul del Pacífico, ahora son torres huecas donde anidan los pájaros y las iguanas. La tienda de raya donde los obreros compraban lo que necesitaban a precios inflados por el patrón es hoy un rectángulo de paredes sin techo donde la hierba crece hasta la cintura. El ingenio de Puga y las haciendas azucareras de la zona cañera de Nayarit son el testimonio más elocuente de un modelo económico que exprimió la tierra y a la gente hasta que no quedó nada que exprimir y que después se fue dejando atrás los huesos de una industria que la selva va enterrando con la misma indiferencia con la que la industria enterró los sueños de los trabajadores. 11 lugares, 11 historias de abandono, de olvido, de promesas rotas y de naturaleza que avanza sin pedir permiso sobre lo que los hombres construyeron y después dejaron tirado. Nayarit no es solo playas bonitas y atardeceres color naranja. También es haciendas que la selva devora, fraccionamientos que nadie habitó, hoteles donde los murciélagos reemplazaron a las estrellas de Hollywood, municipios enteros que se van despoblando mientras el gobierno hace proyecciones que nadie lee y planes que nadie ejecuta. La tierra de Nayarit es generosa, pero no es paciente. Cuando el hombre se va, la tierra reclama lo suyo con una velocidad que asusta. Los muros se caen, las raíces se meten, la hierba cubre, el agua erosiona, y en cuestión de años lo que fue un pueblo, una fábrica, un hotel o un ingenio, se convierte en un bulto verde indistinguible del paisaje natural, como si nunca hubiera existido, como si nadie hubiera vivido, trabajado, sudado y soñado entre esas paredes. Pero alguien vivió, alguien trabajó, alguien soñó. Y este viejo está aquí para recordarlo, aunque al gobierno le incomode, aunque a los políticos les dé igual, aunque la selva siga haciendo su trabajo de sepulturera verde. Yo soy un viejo,
y los viejos recordamos lo que todos los demás prefieren olvidar.